Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés tomó la tienda que había llamado de la reunión y la colocó a cierta distancia fuera del campamento, de modo que todo el que deseaba consultar al Señor tenía que salir fuera del campamento. Cuando Moisés iba hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba, se quedaba de pie a la entrada de sus tiendas y seguía con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda de la reunión. Una vez que Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la puerta. Mientras el Señor hablaba con Moisés, todo el pueblo, al ver la columna de nube detenida en la puerta de la tienda de la reunión, se levantaba y cada uno se postraba junto a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego volvía Moisés al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la tienda de la reunión. Moisés invocó el nombre del Señor, y entonces el Señor pasó delante de él y exclamó: El Señor Todopoderoso es un Dios misericordioso y clemente, lento para enojarse y rico en amor y fidelidad. Él mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, pues castiga la maldad de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. Al instante Moisés cayó de rodillas y se postró ante él, diciendo: Si de veras gozo de tu favor, te suplico, Señor, que vengas con nosotros, aunque seamos un pueblo de cabeza dura. Perdona nuestras maldades y pecados, y recíbenos como herencia tuya. Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los dos breves textos de los que se compone la lectura de hoy se remontan a los tiempos del reino de Judá. El primero pertenece al documento eloísta y el segundo al yavista. Tratan de la alianza renovada por parte del Señor a través de un acto de renovación permanente del culto. A pesar del pecado del pueblo, el Señor, siempre misericordioso y lleno de amor, permanece cerca de su gente. Vayan poniendo atención en estos elementos, Fíjate bien, a pesar del pecado del pueblo, el Señor, siempre misericordioso y lleno de amor, permanece cerca de su gente, a la que eligió a través de Moisés. En efecto, toma la tienda del encuentro, o sea, el lugar del culto, y la coloca fuera del campamento para indicar que Dios, fíjate bien lo que va a decir aquí, para indicar que Dios no puede vivir en plena armonía con los hombres pecadores, aunque siempre está listo y disponible para los que se dirigen a Él, con ánimo renovado y penitente. Todos los judíos que reconocían su culpa podían entrar en amistad con Dios, ir a la tienda y hablar con Dios, como hacía el intercesor Moisés, que hablaba con el Señor cara a cara, como un amigo habla con su amigo, y como su ayudante Josué, que no se movía de la tienda. Fíjate, vamos aquí separando algunos elementos, Primero, ¿qué es lo que nos dice este primer párrafo? Que es que un Dios misericordioso, es decir, que demuestra permanencia cercana, Es decir, su cercanía allí está, pese a la condición del pueblo, pese a la condición en la que se encuentra el pueblo. La condición del pueblo puede ser pecador o simplemente puede estar en sana amistad con Dios. Pero independientemente de cualquiera de esta condición en la que se encuentra, allí está Dios, Allí está Dios. Y es interesante porque esto muchas de las veces pasa precisamente en nuestra vida como cristianos. ¿Cuántos de nosotros, pese al tropiezo, pese a la culpa, pese al fracaso, pese a la infidelidad que le hemos hecho a Dios, pese a este pecado que hemos cometido, cuántos de nosotros realmente se siente acogido por el amor de Dios y se siente realmente apto para ir
a encontrarse con el Señor, cara a cara. Imagínate estas expresiones tan bellísimas, que más que bellísimas son profundas. O sea, imagínate nada más, son importantes estas expresiones, cara a cara. Nosotros podemos gozar precisamente de esta relación con Dios en la Eucaristía, sinceramente, en la Eucaristía. Y lamentablemente habemos muchos que no lo valoramos, no lo valoramos. Por ahí inclusive hasta, no recuerdo quién fue quien dijo que un testigo de Jehová, ¿verdad? Un testigo de Jehová se expresaba de los católicos y decía lo siguiente: yo creo que los católicos no saben que Cristo está en la Eucaristía. Seguramente ahorita cada uno de nosotros está sintiendo una rabia por lo que acabo de decir. Ay, estos testigos de Jehová. No, pero espérame. De lo que está diciendo tiene mucha verdad. Los católicos no saben que Cristo está en la Eucaristía, decía un testigo de Jehová. Y yo digo, ¿es cierto? Yo creo que sí. Porque si supieran, dice este testigo de Jehová, si supieran que Cristo está en la Eucaristía, caramba, no solo lo valorarían, invertirían tiempo, ¿sí? Invertirían tiempo. Invierten mucho tiempo en estar delante del Señor, pese a lo que pese. Y no me refiero con que abandonen sus ¿cómo se llama? Sus funciones, ¿no? De papá, de mamá, de esposo, de esposa, de hijos, de familia incluso. No, sino ya con el hecho de asistir a misa cada domingo. Y no solamente asistir, ¿no? Y pararnos ahí como espantapájaros, sino aprovechar realmente, ¿no? Esto que se nos está dando en ese momento de lo que es la epíclesis, ¿no? De lo que es esta transubstanciación, que es precisamente un sacrificio, en donde yo puedo aquí ofrecer también dentro de este sacrificio mis intenciones. Y si ustedes han estado por ahí, le han dado seguimiento a las prédicas por ahí de Padre Jorge, lo he explicado, lo ha tratado de explicar de manera detallada. En cada misa siempre dice, pongan atención ahorita que voy a hacer esta consagración, este sacrificio. Porque aquí van agregadas todas sus intenciones, sus preocupaciones, sus problemas, sus necesidades. Porque se va a ofrecer junto a este sacrificio. Y ahí es donde muchos no entendemos, como que, sí, aquí está mi intención, pero me la vuelvo a llevar, porque me preocupa, me llena de incertidumbre de si sí me va a escuchar o no, de si sí me escuchó o no, de si sí me está asistiendo el Señor o no. Y entonces, como que hay una falta de conocimiento de nuestro Señor, y cuando hay una falta de conocimiento con una persona, de cierta manera, pues obviamente nos hace falta confiar en ella, ¿no? Es decir, ¿quién va a confiar en una persona que no conozca? Pues claro que no. Por eso no confiamos en nuestro Dios, porque no lo conocemos. Y eso de verdad habla mucho. Ojalá conozcamos a nuestro Señor, que es un Dios misericordioso, que es muy cercano a nosotros, pese a la condición en la que nos encontremos. Pero ojo, que no estoy diciendo que el porque sea misericordioso nos va a permitir que continuemos pecando. No, sino que por el contrario, al acercarnos a su infinita misericordia, también misericordia significa justicia. Por lo tanto, en una balanza donde mida lo justo, va de alguna otra manera ayudándonos a través de su verdad a hacernos ver, y a la luz de la verdad, por supuesto, hacernos ver en lo que estamos mal, en lo que tenemos que abandonar sí o sí, porque el premio es estar con Él. El premio es estar con Él. Y no me estoy refiriendo solamente en el caso de ir a la vida eterna. Me estoy refiriendo también en este momento. ¿Cuántos de nosotros lo hemos abandonado? Lo hemos abandonado por apegarnos tanto a la preocupación, al problema, a la incertidumbre, a la culpa. Y hemos hecho caso omiso a su mensaje, cuando su mensaje es claro. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo, un comentario muy sencillo, muy humilde, muy personal, yo creo que lo ha cumplido. Siempre ha estado con nosotros. Pero yo creo que ahí es donde entra nuestra frialdad, ¿no? De cada uno de nosotros. Muy bien. ¿Qué más dice? Vamos con estos elementos que se siguen presentando, ¿no? En este texto, en esta reflexión. ¿Para qué quiere, de alguna otra manera, a través de su misericordia, tener un encuentro personal con nosotros? ¿Para qué el Señor quiere ser un Dios cercano? Precisamente para renovar una alianza, que aquí mismo, precisamente en el texto, se da a notar, ¿no? Que en donde de alguna otra manera se lleva a cabo una alianza. En esa tienda que le llamaban la tienda de la reunión, allí es donde se llevaba esa alianza. Nosotros no ocupamos, ¿verdad?
por decirlo así, una área en física, como ellos lo hacían, ir a una tienda para que hubiera una alianza, ¿no? Una manera de renovar nuestra amistad con Dios. Nosotros ocupamos de algo que se llama confesión, el sacramento de la confesión, a través de un ministro ordenado, de un sacerdote, que en nombre de nuestro Señor, en su misericordia infinita, se nos perdonan los pecados, las culpas, pero también se nos regenera, se nos renueva la fuerza que ocupamos para continuar luchando. Porque hay muchos como que de repente seguimos con una mente muy infantil y que pensamos que la misericordia de Dios solo es amor bonito, corazoncitos, ya te perdoné, sigue pecando. No, vuelvo a repetir, darnos a conocer en lo que estamos mal y regenerarnos, darnos la fuerza que necesitamos para continuar en la batalla, porque la batalla continúa, el enemigo continúa acechando al hombre, y si el hombre no está realmente entregado, disponible en su corazón para recibir a Dios, obviamente va a desfallecer. Pero ¿qué más? ¿Qué más se nos presenta? Pongo en este elemento, ¿no? En lo que es la tienda, en donde se lleva esta alianza, precisamente algunos otros elementos. Todos los judíos que hacen esta renovación, hacen esta reunión, ¿verdad?, con Dios cara a cara, es precisamente donde llevan este encuentro de amistad con Dios. Y aquí es donde tú y yo precisamente podríamos relacionarnos, podríamos encontrar este caso similar, porque en la confesión es donde precisamente nos encontramos con Dios cara a cara, en una amistad que se vuelve a reparar, que se vuelve a restaurar, ¿no? Y es importante porque quienes solamente pueden llegar a tener este encuentro personal con Cristo, quienes solamente pueden llegar a tener esta relación cara a cara, son los que reconocen su culpa. Fíjate bien lo que acabo de decir. Son los que reconocen su culpa. Reconocer, la palabra o el verbo reconocer implica humildad. Implica humildad. Quienes son soberbios, quienes son orgullosos, ponemos peros. Ponemos muchos peros. Y cuando te vas a confesar y el sacerdote te pregunta cuáles son los pecados que cometiste, pues simplemente decimos el nombre del pecado y después ponemos el pretexto. Ah, es que pequé del enojo, pero porque mi hija, pero porque mi esposo, pero porque mi mamá, pero porque el padrecito, pero porque aquel, el otro, me dijo, y yo no hice nada. La justificación, esa es falta de humildad, eso es soberbia. Y no querer reconocer la culpa me lleva a impedir mi relación con Dios. Por eso es importante que seamos humildes cuando nos vamos a confesar. Y también, ya sea antes o después de la confesión, en ese encuentro con el Señor, ya sea a través de la Eucaristía, ya sea cuando comulgamos o delante de Él, en su presencia eucarística, decirle: Señor, humildemente me arrepiento, perdóname. Y ojo, sentirnos también perdonados. Porque hay cuantos de nosotros de alguna otra manera, aunque nos hayamos confesado, seguimos cargando con la culpa, pensando como si realmente nosotros fuéramos los dueños para decidir si somos o no somos perdonados por Dios. Y aquí el único que tiene esa decisión es Dios, no nosotros. Y bueno, pues continuamos allí con este segundo párrafo que dice lo siguiente. En síntesis, Dios, que se revela a Moisés como el Dios de la misericordia, quiere enseñar de este modo a su pueblo que el verdadero ámbito de la alianza no es el Sinaí, ni ningún lugar material. El verdadero ámbito del culto se sitúa en el hecho de, fíjate bien lo que dice, ¿de qué? De reconocernos pecadores y acoger su misericordia, que se manifiesta en cada situación concreta, a través de y a través de hombres y personas santas y amigas de Dios. Solo estos mediadores pueden pronunciar el nombre del Señor sobre el pueblo y hacerles así presente, déjenme cambio aquí la página, con sus atributos de benevolencia, compasión y misericordia. El Señor ha elegido
a buen seguro para siempre a su pueblo, pero sigue siendo también aquel que perdona y exige justicia, es decir, que se manifiesta en el castigo y en la gracia, y nos llama a volver a la alianza renovada. Pero aquí hay algo que me llama la atención, y es prácticamente lo que les compartí en el párrafo anterior, ¿no? De este otro párrafo nuevo. ¿Dónde es donde se hace esta alianza? Dice que no es en el Sinaí. Aquí lo está diciendo. El verdadero ámbito de la alianza no es en el Sinaí ni en algún lugar material. El verdadero ámbito del culto se sitúa en el hecho de ¿qué? Reconocernos pecadores. Aquí lo ponemos en este punto también importante para reflexionar. En eso es donde se lleva este momento de una nueva alianza con Dios. Cuando yo reconozco, es cierto, la regué, es cierto, fallé, tienes razón, Señor, me hizo falta caridad, me hizo falta escucharte, me hizo falta dialogar con el otro, me hizo falta tener la capacidad de ver al otro con caridad, con generosidad, de fraternidad, no lo sé. Me hizo falta no aguantarme, pero sí superar o trabajar en mí. Me hizo falta trabajar en mí, Señor, tienes razón. Ahora, yo diría en un ejemplo muy sencillo, ¿cómo podemos, a través de la ciencia de la medicina, suponiendo aquí un ejemplo, cómo podemos decir con certeza la enfermedad que tenemos? Únicamente a través del sometimiento de una prueba, de un examen, ¿no? O sea, el doctor no simplemente te va a ver y te va a decir, tienes esto. No, mira, te vas a hacer esta prueba, este examen, vas a pasar por aquí, por este departamento, y según los resultados, eso va a ser lo que tienes. Entonces, lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. A veces queremos como que el Señor, así por obra de magia, nos diga qué es lo que tenemos. No, la condición o el estado de nuestra alma, o el estado de nuestra fe incluso, la podemos medir. Hay un medidor, ¿sí? ¿A poco no sabían? Tenemos un medidor para eso, tenemos una unidad de medida. ¿Y qué crees? A veces se llaman problemas, a veces se llaman situaciones de la vida, a veces se llaman accidentes, a veces se llaman enfermedades. Allí es donde vamos realmente a probarnos, a ver si realmente ya estamos consolidados con Dios, a ver si ya estamos reafirmados, a ver si nuestra relación con Dios ya está renovada o solamente se ha dejado de actualizar, se ha dejado en lo ambiguo, en lo antiguo, y hemos permitido que un pecado tras otro vayan generando todo ese par de telarañas, ¿no? De lugar abandonado. Y entonces somos como ese cuarto donde nadie usa y solo lo utilizan para guardar cosas. ¿Y qué es lo que hay? ¿O qué función tiene? Ninguna, solo para guardar cosas. No tiene una funcionalidad generosa, no tiene una funcionalidad que sirva realmente. Somos inservibles cuando estamos en el pecado. Y eso muchas de las veces nos lleva a ser egoístas también, con nosotros mismos, con Dios y con el prójimo. Que claro, ya de suyo podemos inclusive ahí notar, ¿no? Cuántos de nosotros realmente estamos fallando en esa misión que Dios nos ha encomendado, cuando lamentablemente lastimamos al prójimo. ¿Y todo por qué? Por no renovar nuestra alianza con Dios, nuestra amistad con Dios, en la confesión, en pedir perdón, en perdonar en el nombre de Jesús a las personas que nos han ofendido, herido y lastimado. Y entonces, este ámbito de la alianza, vuelvo a repetir, solamente lo podemos afirmar o confirmar cuando nos reconocemos pecadores, cuando hay humildad. Vamos ahora pues a la lectura. Ya me enojé. No es cierto. Vamos a la lectura del Evangelio. No, ahorita voy para allá. ¿Cómo creen que yo me voy a enojar aquí? Yo ustedes. No, espérate, pues, si no, yo no soy un santo. Trato de ser un servidor, un medio, donde esta palabra llegue a la conciencia y al corazón de todos, pero no soy quien. Y ahorita lo vamos a ver precisamente. Dice, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús le contestó, el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino.
La cizaña son los partidarios, del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá el fin del mundo. Y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a este comentario a ver si puedo abarcar lo suficiente, porque tengo bastantito que decir. Ojalá no obstaculice el mensaje de Dios, porque como les digo, tengo suficientes argumentos para comentar. Pero a ver, vamos con este texto primero. Este texto de reflexión dice: la parábola evangélica de la buena semilla y de la cizaña encuentra su explicación en la contraposición entre dos bandos capitaneados por el divino sembrador y por el sembrador malvado. Primer punto o primer elemento que encontramos aquí. Hay dos bandos que se nos están presentando. Primero, este divino sembrador, ¿qué es lo que va a sembrar? La buena semilla. ¿A quién? Los hijos del reino. Sí, vuelvo a repetir, dos bandos. El primero, el divino sembrador, ¿sí? Que es Dios, que va a sembrar la buena semilla a los hijos del reino. Segundo elemento, hay un sembrador malvado. Este no va a sembrar semilla, va a sembrar cizaña. ¿A quiénes? A los hijos del maligno. La pregunta, ¿verdad?, que viene por ahí más adelante. Vamos a continuar leyendo. El punto central del mensaje de Jesús, por consiguiente, no solo la necesaria convivencia entre el trigo y la cizaña hasta el tiempo de la siega, sino la diferente suerte que corren los buenos, los hijos del reino de Dios, y los malos, los hijos del maligno. La pregunta de fondo a la que pretende responder la parábola es la de siempre, tanto la expresada por las primeras comunidades cristianas como la que vuelven a expresar constantemente en nuestras comunidades. Ahí va la pregunta. O sea, aquí lo que está diciendo, el punto importante no es tanto el hecho de que estén relacionados cizaña y semilla, sino a dónde van a parar, ¿no? ¿Por qué hay malos cristianos en la comunidad del creyente? Y aquí viene una respuesta que esta reflexión nos muestra, una respuesta de Mateo. Dice, Mateo responde dando dos razones. La primera es que la siembra ha sido hecha al mismo tiempo, tanto por Dios como por el maligno. Vuelvo a repetir, ¿cuál es esa primera razón ante esta pregunta que se nos hace? ¿Cuál era esta pregunta? Dice lo siguiente. Aquí me moví demasiado. Déjenme ver si puedo volverme aquí a encontrar. Sí, aquí está. Dice, ¿por qué hay malos cristianos en la comunidad creyente? Vamos a ver qué es lo que responde Mateo. Da dos razones. La primera es que la siembra, dice, ha sido hecha al mismo tiempo, tanto por Dios como por el maligno. ¿A qué le llamo yo esto? ¿O cómo puedo yo traducírselos de manera sencilla? Es decir, el enemigo se ha aprovechado. Muchos no saben estos apodos que ahorita voy a hacérselos saber con todo gusto de lo que es Satanás. Satanás es un metiche, así de sencillo. Satanás es alguien que se mete en algo que no le incumbe. ¿Qué está haciendo allí Satanás? ¿Sí? Es un metiche. Es alguien que nadie quiere tener allí, pobrecito. Le podríamos tener lástima por eso. Es alguien que sinceramente está metido. O sea, no sé qué otra palabra por ahí popular o vulgar podemos utilizar, ¿no? Es alguien que no le compete, ¿no? No sé si ustedes les han hecho sentir mal cuando de repente nos metemos en algo que no debemos. ¡Ey! No puedes estar aquí, ¿no? En este lugar. O no puedes usurpar un lugar que no te corresponde. Ah, pues así. Idéntico. Esta primera razón la podemos entender como que Satanás es un aprovechado. Ah, me voy a aprovechar de la situación. Sí, se aprovecha de la situación. Como ahí es donde está
una posibilidad de dar frutos de aquella semilla, ahí anda de metido, ahí anda de metiche. ¿Qué le importa a Satanás, verdad? Pero ahí está, de aprovechado, para aprovecharse de la situación, aprovecharse del hombre, ¿no? De la situación y del hombre. Entonces, aquí podríamos prestar atención porque ¿cuántas veces el mismo Satanás se ha aprovechado de nuestra situación, de nuestra condición? Yo lo he compartido muchas veces a las personas. Oye, no permitas que Satanás se aproveche de ese sentimiento de culpa, se aproveche del momento más débil que estás pasando, se aproveche de la pérdida del ser querido que has perdido. No permitas que el enemigo se aproveche de esa situación que estés pasando. De un momento donde te sientes abrumado, afligido, preocupado, lleno de incertidumbre, etcétera. Es que estoy enfermo, es que tengo cáncer terminal, es que yo no tengo esperanzas. No permitas que el enemigo se aproveche de esa situación. Porque ahí es donde permitimos que se mezcle semilla con cizaña. Y entonces de nosotros nos contagia y nos vuelve egoístas, rencorosos, faltos de caridad, etc. Entonces no permitas que se aproveche de ello, para que no crezcas junto con la cizaña. Y así como no vas a permitir que se aproveche de la situación que estés pasando, ¿cómo? Perdonando en el nombre de Jesús, renovándote en tu alianza con Dios, no permitiendo que el odio, el rencor, el resentimiento penetren en tu corazón. Igual que en tu persona, no permitas. Que tengo un carácter, pues velo trabajando. No permitas que el enemigo se aproveche de ello. Vamos a ver cuál es la segunda razón que da Mateo ante esta pregunta. Dice, la segunda es que el tiempo de la separación está reservado para Dios. Está reservado para Dios. ¿Qué es lo que está reservado para Dios? El tiempo de la separación. ¿De qué? De la semilla y la cizaña. Y yo aquí hago un paréntesis porque me llamó la atención la reflexión que hacen nuestros amigos de Buena Prensa, de la editorial Buena Prensa, precisamente en estos misalitos que tenemos gracias a esta editorial. Fíjate bien y le doy lectura a esta pequeña reflexión. Dice, muchos de los que nos decimos cristianos, fíjate bien, muchos de los que nos decimos cristianos, nos adjudicamos casi un automático el derecho de juzgar a los demás como si fuéramos Dios. Y hasta de sacrificarlos en vida a causa de sus errores o de sus pecados. Sin embargo, la explicación de la parábola del trigo y de la cizaña nos recuerda que, si bien tenemos la capacidad de discernir dónde está el bien y dónde está el mal, eso no nos da en absoluto el derecho de condenar a alguien o, peor aún, de hundirlo aún más con tal de salir bien librados. Mateo, a través de la explicación de la parábola, precisa que los ángeles son los únicos encargados de arrancar la cizaña. Cualquier ser humano, como se había precisado anteriormente, siempre lleva el riesgo, por un lado, de confundirse en los juicios, pudiendo equivocarse, fíjate bien, pudiendo equivocarse en su apreciación. Y todos sabemos el daño irremediable que ocasionamos cuando divulgamos un juicio equivocado. Esto quiero resaltarlo, igual nos queda el saco a todos. Yo no soy quien para decir, estoy del mismo caso, no soy quien para decirles qué. Pero sí quiero mencionar, por ejemplo, aquí sobre todo consagrados. De verdad se los digo, me da mucha tristeza. Si me da tristeza con la feligresía, con el pueblo fiel de Dios, con los laicos, ¿no? Que de repente, híjole, de verdad, no sé, parecen los mismos párrocos ahí diciendo quién entra, quién no entra en el templo, esto y el otro. Me da mucho más tristeza el mismo sacerdote, ¿no? Que ha tomado una postura equívoca y si él está equivocado, confunde al pueblo. Como aquellos padrecitos, aquellos frailes que ya he visto por ahí sus videos divulgando por internet, lamentablemente, el caso de aquellos hermanos consagrados que están en contra del Papa Francisco. Aquí va precisamente, ¿no? Fíjate bien, esto tan importante. Dice, vuelvo a repetir, cualquier ser humano, como se había precisado anteriormente, siempre lleva el riesgo, por un lado, de confundirse en los juicios, pudiendo equivocarse en su apreciación.
Y todos sabemos el daño irremediable que ocasionamos cuando divulgamos un juicio equivocado. Los daños son desastrosos y es lo que hoy estamos pasando en nuestra iglesia. Por sacerdotes que se han dejado llevar, no sé si por un sentimentalismo o no sé qué fregado les pasa, que se han permitido dejar llevar por el enemigo, han permitido que en su vida entre la cizaña. ¿Y ahora qué está pasando? Pues están pronunciándose en contra del Papa Francisco. Imagínate, esto es de los consagrados, ya no quiero mencionar ni siquiera a los laicos. Por otro lado, la mayoría y a veces más, los que estamos en contacto con los asuntos religiosos, somos demasiado apresurados. ¿Somos qué? Demasiado apresurados en nuestros juicios, como si tuviéramos prisa para condenar a otros y urgencia de absolvernos a nosotros mismos, como si tuviéramos prisa de condenar a otros. O sea, ya no peleamos, ya no luchamos para el reino de los cielos, luchamos por una postura de la vida terrena, una postura de la iglesia, una postura de no sé qué fregados menos por el reino de los cielos. Y estamos perdiendo almas y estamos ganando postulantes para una postura. Es decir, estamos siendo obstáculos para que las demás personas tengan un encuentro personal con Dios cara a cara. Y estamos enseñando la soberbia, estamos enseñando el orgullo y reniega de esto. Y si te dicen, diles que no puede ser esto. Tenemos que crecer bajo la humildad, tenemos que crecer bajo la sencillez. No podemos apresurarnos por algo que ni siquiera nos compete, estamos usurpando un lugar. Yo tengo que abandonarme en los brazos de Dios, que sus brazos de Dios sean mi seguridad de caminar, que no tenga apresuranza de nada. ¿Quién te está apresurando de qué? Es que si no convierto, se van a perder. No, espérate, tú no eres Dios, eres un administrador y puedes hacer llegar el mensaje de Dios con la paciencia. Puedes hacer llegar el mensaje de Dios con la humildad, con el ejemplo, con el testimonio de vida. Y las últimas palabras, que son más bien unas preguntas que nos hace esta reflexión de este misal mensual de Editorial Buena Prensa, dice lo siguiente: ¿por qué a veces juzgamos de manera definitiva a los demás? ¿Qué deberíamos hacer para ser más comprensivos y menos atrevidos en nuestros juicios? Es interesante, ojalá nos pongamos a reflexionar sobre ello. Continúo leyendo este texto. La vida del hombre es el tiempo en el que todo creyente debe realizar su opción. La convivencia con los malos no debe ser causa de pesimismo para los buenos. Dios la tolera e impide a aquellos que son demasiado exigentes. Eliminar a los malos con la causa de acabar con el mal. Al contrario, los buenos deben combatir a los pecadores y vencer así el mal con el bien. Vencer así el mal con el bien. Solo al final de la vida vendrá la siega. Eso es, dice, el juicio de Dios. En ese momento aparecerá clara la suerte diferente reservada a todos los que fueron causa de tropiezo, y a los justos, cuando el Cristo glorioso se levante como juez supremo con sus ángeles y purifique a su iglesia del mal. Esta perspectiva final, fíjate bien lo que viene aquí, esta perspectiva final, ¿cuál está hablando? La del mensaje, a lo mejor para muchos apocalíptico, que el juicio, que el fin del mundo. Fíjate bien, esta perspectiva final es de aliento para los creyentes. ¿De qué? De aliento para los creyentes, no de miedo, de aliento, que deben hacer frente en la vida de cada día a dificultades y pruebas de todo tipo. Este último comentario lo hace precisamente en referencia a las últimas palabras de este evangelio del día de hoy, que dice lo siguiente: allí será el llanto y la desesperación, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. ¿Por qué nos da miedo enfrentarnos al juicio de Dios? ¿Por qué nos tendría que dar miedo, enfrentarnos a esta purificación? ¿Por qué nos tendría que dar miedo lo que es
pues sí, el sano juicio de Dios. ¿Por qué nos tendría que dar miedo la muerte, no? Incluso el santo de hoy, ahorita creo que no la voy a encontrar, me parece, pero de verdad, híjole, no sé por qué perdí esta frase de este santo que precisamente lo celebramos el día de hoy, corresponde al santoral del día de hoy, San Alfonso María de Ligorio, que dice, a ver, déjenme ver si la llego a encontrar. Si no, pues ya les daré más o menos por ahí la idea de esta frase. Espero no distorsionar su frase, que me pareció a mí de suma importancia. No la voy a encontrar, ya hace mucho que la había por allí compartido. Decía lo siguiente: ¿por qué el cristiano le tiene miedo a la muerte? Si lo que le debe tener miedo es al pecado, no a la muerte, ¿no? Por ahí va más o menos, espero la puedan encontrar, de San Alfonso María de Ligorio precisamente. ¿Por qué el católico de hoy tiene miedo a la muerte? Porque sabe cómo está su conciencia, por eso, porque sabe lo que hay en el interior y peor aún, sabe que Dios sabe lo que hay en su interior, o sea, sabe que Dios sabe lo que hay en su interior, ¿no? Entonces, yo creo que esto va muy de la mano a lo que ayer compartía, porque muchos católicos o inclusive no católicos que quieren acercarse a la religión católica, les da ese temor de dar ese paso, les da ese temor del compromiso, de asistir a misa, ¿no? Y ahí veo muchos que me siento hasta atrás, donde el padrecito no me vea, porque qué tal si me dice, te espero el siguiente domingo. No, mejor me quedo aquí atrásito, sin compromisos y sin nada. ¿Y qué crees? En la religión católica, más que un compromiso externo, hay un compromiso interno. El compromiso interno, y cuesta más, tiene más sabor. El compromiso interno es particular, es íntimo, tú para con Dios. Solo eso, no es nada de que y voy a ser lector y voy a ser acólito y voy a ayudar al Padre. Qué bueno, es parte de, pero el compromiso que más pesa, que más cuesta y por el cual más huimos es ese compromiso interno. Sabes que no has trabajado lo que tienes que trabajar. Sabes que no has perdonado a quien tienes que perdonar. Sabes que no has amado a quien tienes que amar. Sabes que no has realmente superado aquella aflicción, aquel problema, aquella herida. Sabes que no le has respondido a Dios absolutamente. Y por eso a veces esto nos impide acercarnos a Dios. Yo te invitaría, deja a un lado eso. Dale más peso al llamado, a la voz de Dios que está filtrada a través de muchos medios, de muchas personas que quieren siempre el bien para ti. Escucha, abre esos oídos y refúgiate en el corazón de Dios a través de la dirección del Espíritu Santo.